Bien. Bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Héctor Villarreal Muraira. Me presento, soy director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste, COMCE Noreste. Bienvenidos a este webinar, Procedimientos y Controles en las Importaciones y Exportaciones por un puerto marítimo fronterizo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les comento para ustedes que no tienen referencia de COMCE Noreste. Bueno, COMCE tiene más de 58 años con la misión de promover y apoyar el comercio exterior mexicano, tanto de exportación como de importación, así como la seguridad en la cadena productiva, esto en la región noreste del país, de México. Cubrimos los estados y atendemos a las empresas de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Durango en cualquier necesidad que tengan de comercio exterior. Y bien, pues nos da mucho gusto tener el día de hoy a nuestros socios, Puerto de Brownsville, que nos presentará este webinar. Y bien, pues antes de iniciar con las presentaciones, quisiéramos pasar un video institucional del Puerto de Brownsville, si me permiten, y posteriormente regreso a presentar las semblanzas de nuestros panelistas. Muchas gracias. Adelante, Memo. Welcome to the Port of Brownsville, known around the world as the port that works. My name is Eduardo A. Campirano. I'm the port director and CEO, and I am your host for today. The Port of Brownsville opened in May of 1936 and is the largest land-owning public port authority in the United States with approximately 40,000 acres. The port is the only deepwater seaport located directly on the U.S.-Mexico border, offering unrivaled access to markets on both sides of the border. Most importantly, we are the closest deepwater port serving Mexico's industrial centers in Monterrey, a prime manufacturing base for automaking, consumer electronics, and home appliances. The Port of Brownsville is a versatile marine terminal operation, supporting businesses dependent upon a wide range of cargoes: refined petroleum products, bulk steel materials like slab and cold and hot roll steel coils, ore, scrap steel, sand, sugar, cement, windmill components, and limestone are some of the many commodities handled here. And an emerging container-on-barge service between Brownsville and Tampa, Florida, provides efficient connections with the East and Midwest United States via the I-95 and the I-75 corridors. The port's facilities include 1 million plus square feet of covered storage, 3 million plus square feet of open storage, 6 liquid cargo docks, along with 13 general cargo docks. Providing a safe, secure, and environmentally responsible location for international trade is a top priority. The Port of Brownsville offers and supports multiple modes of transportation, including ocean-going vessels, all major U.S. and Mexican truck lines, rail service throughout all of North America, with a focus on Mexico, barge service, and pipeline access to U.S. and Mexican terminals. The Brownsville Ship Channel is being deepened from a depth of 42 feet to 52 feet, which will support a broader range of cargo ships and aligns with the recent expansion of the Panama Canal, allowing bigger ships to call on the port. When complete, the port will become one of the deepest ports on the Gulf of Mexico and will be able to accommodate deeper draft cargo vessels carrying heavier loads. Another example of our commitment to shippers is a process pioneered at the Port of Brownsville that allows trucks to load to the legal weight limits of Mexico while entering or leaving the port along an overweight corridor. Trucks may utilize the corridor weighing up to 125,000 pounds, 45,000 pounds heavier than domestic loads, while saving time and money by eliminating costly double handling. The Port of Brownsville is committed to working with the regional community to drive growth and economic prosperity. A 2019 economic impact study found that activity generated by the Port of Brownsville results in $3 billion in annual economic impact and produces $201 million in yearly tax revenues,
supporting more than 51,000 jobs across the state, including 8,500 in the Rio Grande Valley. Many of those jobs are found at Keppel AmFels, the port's leading employer. Keppel has recently reintroduced shipbuilding to the state of Texas and is currently building two 774-foot-long U.S. flag container ships expected to be delivered by mid-2021. The Port of Brownsville, we are grateful for the progress we've made and the economic leadership we've achieved for the Rio Grande Valley and the state of Texas. We are proud of the reputation we have built as the port that works with businesses, shippers in our hometown, Brownsville, Texas. We are proud to be the port that works for everyone. Bien, pues muchas gracias. Y sí, bien, a continuación procederé a presentar a las semblanzas de nuestros panelistas. También decirles que al final de las presentaciones tendremos un tiempo para algunas preguntas y respuestas. En caso de que se queden preguntas o sin poderlas responder, vamos a proporcionar emails para que nos puedan hacer llegar y estaremos ahí contestando y respondiendo sus preguntas, ¿no? Bien, pues me permito presentarle, doy la bienvenida a Frank Parker Jr. Gracias, Frank, por estar con nosotros. Él es presidente de Parker Company, Parker Co. Inc., DBA Parker Company desde 1985. Es agente aduanal certificado ISO 9001 y agente de carga con oficinas en Laredo, McAllen, Brownsville, Corpus Christi y Monterrey, con representaciones de agente en todo Estados Unidos y el mundo. Es socio administrador de Warehouse Development Group, empresa dedicada a la construcción y renta de bodegas. Es presidente de Extex Investment Company, firma de inversiones en bienes raíces. Es miembro de la Asociación Nacional de Agentes Aduanales y de la Asociación de Agentes de Carga de Estados Unidos, donde participa en el Comité de Transporte. Es miembro del Consejo de South Texas Manufacturing Association, accionista y miembro del Consejo de Directores del WorldNet Associates. Es agente aduanal con licencia desde 1982 y agente de carga con licencia desde 1985. Cuenta con certificaciones, luego las siglas NCB, FAA, CCS y CES. Y además es presidente del Consejo del Cameron County Regional Mobility Authority. Pues bienvenido, Frank. Gracias. Estar con nosotros. También me permito presentar a Antonio Rodríguez, Tony Rodríguez. Tony es director de servicios de carga y del Free Trade Zone 62. Se unió al puerto de Brownsville en el 1992. Actualmente es director de servicios de carga y la zona franca número 62. Es responsable de la operación de la carga de entrada y salida al puerto. Además, es el enlace entre los clientes de México y Estados Unidos en el puerto de Brownsville. En 1998 jugó un papel muy importante en la implementación y aseguramiento del programa de permisos de sobrepeso para el puerto de Brownsville y se le asignó la responsabilidad de supervisar la capacitación y la implementación del programa. Participa en las relaciones con la comunidad del comercio internacional, las agencias locales y regionales de desarrollo económico, las cámaras de comercio, agencias de gobierno y la industria del transporte. Pues gracias, Tony, por estar con nosotros esta tarde. Y también les presento a Guillermo Rico Leal. Memo, buenas tardes. Él es gerente de ventas del puerto de Brownsville. Memo es ingeniero químico administrador del TEC de Monterrey. Tiene una maestría en administración de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Guillermo Rico se unió al puerto de Brownsville en 2017 como gerente de ventas y es responsable de la promoción y ventas de los servicios marítimos y desarrollo industrial del puerto. Tiene más de 40 años de experiencia en la industria, en proyectos de transporte y desarrollo urbano, así como en promoción, ventas y desarrollo económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria química y textil y 10 años de experiencia en desarrollo económico y de proyectos urbanos internacionales, además de 10 años de experiencia en manejo de proyectos de bienes raíces. Pues bienvenido, Memo, también. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues sin más, podemos proceder a la presentación de Frank, a quien cedo la palabra. Gracias, Frank. Gracias.
Buenos días, damas y caballeros. Parker Company, yo estoy presidente y estamos en negocio por más de 36 años. Ya Héctor, donde están mis oficinas y hay un mapa de la área que conocen todos. ¿Sigue? Voy a hacer la presentación de la zona franca de Brownsville. Es un área fiscal designada para almacenar, fabricar, inspeccionar o reempacar productos o partes de productos. El área es similar de el permiso es similar de una IMEX. Los tipos de zonas puede ser un patio abierto como los que usan para almacenar partes para molinos de viento, bodegas donde se almacenan tipos de mercancías y equipos, fábricas como plantas para asemblar automóviles, bodegas para recibir partes, extranjeros para inspeccionar y hacer pruebas de calidad, para el lugar de importar las partes que estén en buenas condiciones y exportar o destruir los que no pasen. Mercancía en la zona no pagan impuestos de inventario, también es un impuesto local de las ciudades y condados aquí. ¿Sigue? El puerto es un concesionario de la zona. La compañía aplicante que va a operar en su zona propia es la operadora. El operadora, como Parker Company, tenemos 3 bodegas en la zona franca. El operadora presenta plan para operar con detalles del área, las operaciones que van a llevar en cabo y el plan de seguridad y una fianza fiscal que cubre un porcentaje de valor de mercancías. La administración del puerto presenta la información a la aduana para aprobar la operación. En este caso es Antonio Rodríguez. Para fabricación también hay que presentar al Departamento de Comercio Nacional. Para la entrada de mercancía a la zona hay una forma que se llama la forma 214. Esa forma antes fue en papel, ahorita es electrónico. Su agente anal va a requerir información para entrar a la zona, la factura, la lista de empaque, si es por mar, una bill of lading. La información importante de la forma es tipo de tracción, doméstico, extranjero y el metódico de transporte. Si viene por mar, se paga un poquito porcentaje a la aduana, es 0.125%. ¿Sigue? Mercancía extranjera se pueden quedar sin pagar impuestos. Mercancía doméstica puede estar en la misma área. Las compañías pueden aplicar para hacer varios tipos de operaciones como fabricación de partes o procesos para hacer productos, inspecciones de productos para control calidad y empacar productos. El concesionario representa al operador con la aduana americana. Es diferente de bodega fiscal. En bodega fiscal, la operador de la bodega están en relación directa con la aduana. Entonces, en mi opinión, hay menos multas con la aduana porque la operadora se mete entre la aduana y el operador y se calma todos los multas de la aduana. Hay otro beneficio. Es el beneficio más común que usan General Motors, Ford y otras plantas de automóviles en Estados Unidos. Es que pueden entrar a la fábrica, que es un Foreign Trade Zone, una zona franca, todas las partes de automóviles, partes domésticos, partes extranjeros, y combinan todas las partes. Los partes pueden pagar hasta 10% de impuesto. Y cuando salga como un automóvil, le van a pagar una cuota final de un automóvil de 2.5
10% sobre el valor de los partes extranjeros, no de los domésticos. Entonces no es sobre todo el valor del automóvil, pero pueden usar ese mismo proceso por otros productos. Ejemplos de los productos en la zona de Brownsville es gasolina y diésel importado extranjero y se exporta a México. Rollos de acero. Muchas compañías usan zona franca para rollos de acero. ¿Por qué? Porque los partes se entran, los rollos se entran, ese inventario posible está financiado con un banco americano que quiere que su inventario quede en Estados Unidos y luego nomás importen sus productos hasta que necesito en Monterrey o donde sea, y con eso no hay que adelantar los impuestos y costos de importar a México hasta que necesita el inventario. Partes de molinos de viento con destino a México también se importan y se exportan a México y no pagan, pero si es para EU, Estados Unidos pagan el impuesto. Sigue. ¿Qué son beneficios de la zona? Pues la zona en el puerto es menos de 6 millas a México. El camino nomás es un camino sobrepeso de 30 toneladas. La compañía mexicana no tenga que importar sus productos o que yo le digo hasta que necesitan. Y pueden quedar la mercancía en control del proveedor, por ejemplo, su vendedor, hasta que la compañía mexicana no los necesita y los paga. Sigue. No más ejemplo de bodega. Sigue. Los molinos de viento, partes. Sigue. Y es todo. Gracias por su atención. Voy a quedar si necesita más información o tienen preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Gracias. Estaremos ahorita revisando las preguntas que tiene todos los participantes. Bien, pues ahora continuamos con la presentación de Tony Rodríguez. Héctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ti y a tu audiencia, y gracias a Comce por invitarnos otra vez a presentar algo de lo que hacemos aquí en el puerto de Brownsville y un tema muy importante que ofrecemos aquí en el puerto de Brownsville, que es la franja libre, o como hay varios nombres que tiene la zona libre, franja libre, el registro fiscal. Normalmente yo siempre uso el término registro fiscal, pero muchas gracias. Frank, hiciste muy buen trabajo, Frank, el detalle de tu presentación. Gracias. De parte del señor Campirano y la mesa directiva del puerto, otra vez muchas gracias a Comce por darnos una oportunidad de presentar nuestro puerto de Brownsville. ¿No? Siguiente. Platicando un poquito de lo que comentó el señor Parker, el registro fiscal número 62, en 1919 manejó un promedio de 4.3 mil millones de dólares de exportación a otros países. Fue el número 2 en todas las francas libres en Estados Unidos y movió un promedio de 4.6 mil millones de dólares de importación, y fue el número 18 en Estados Unidos. Parte de lo que vamos a platicar es todo lo que es un servicio que ofrecemos aquí en el puerto de Brownsville, que también está sobre la franja libre o registro fiscal. Algo se comentó en el video sobre el corredor de sobrepeso. El puerto de Brownsville tiene un acceso a carreteras internacionales de Estados Unidos bajo la carretera 69, 550 y la 48, que nos permite cargar
carga de sobrepeso, que nos conecta al Puerto Internacional Libre Comercio y Los Indios, y también el Puerto Internacional Los Tomates. En esta carretera nos permite cargar un promedio de 125,000 libras, un promedio de casi 57,000 kilos, que significa un promedio más de, nos permite cargar un promedio de 20,400 kilos por unidad. ¿Qué significa este corredor? Es que nos ayuda a proveer más el tiempo, más rápido. Ahorramos dinero en lo que es el medio de la logística de transporte. Siguiente. Servicios que ofrecemos. Un promedio, el puerto de Brownsville tiene más de 3 millones de pies cuadrados en almacenar en espacio libre. Como vemos, los proyectos eólicos se presta para este patio, se presta para este tipo de proyectos. Siguiente. Otros servicios que ofrecemos, el puerto de Brownsville tiene más de 1 millón de pies cuadrados en bodegas cerradas. En estas bodegas cerradas tenemos un promedio que manejamos rollos engalvanizados, sal, azúcar, rollos rolado en frío y en caliente. Siguiente. Otro servicio muy importante para el puerto de Brownsville, el puerto de Brownsville cuenta con terminales líquidas. Tenemos 10 terminales líquidas. Manejamos un premio de casi 6.7 millones de barriles de capacidad. Ahorita en el promedio también todas están en la zona libre o registro fiscal que les comentamos anterior. Manejamos un promedio de gasolina, diésel, aceites lubricantes, látex, wax y otros productos líquidos. Los proyectos de energía eólica que les comenté que en promedio en los patios del puerto de Brownsville, el puerto cuenta con estos patios para manejar estos proyectos que son muy importantes para la zona norte de México y el estado de Texas. En 2020 se recibió un promedio de 129 barcos con carga y equipos convenientes para proyectos eólicos para Estados Unidos y México. Tenemos una planta en Matamoros, TPI y Norex que manejamos las aspas para importación vía terrestre y ferrocarril. Siguiente. Un servicio nuevo que estamos ofreciendo en Brownsville al puerto de Tampa es un servicio, una ruta nueva de contenedores del puerto de Brownsville al puerto de Tampa Bay, Florida. En este servicio contamos un promedio de 350 contenedores de 52 pies. Y tenemos una alianza con WorkCat y Transportes Transplace. Manejamos un promedio de productos domésticos, azulejo, refrescos mexicanos y otros productos para esa zona. Otro servicio muy importante para el puerto de Brownsville es un elevador de granos. El West Plains LLC tiene una inversión de casi 20 millones de dólares para reactivar el muelle de carga granal. El año 2020 un promedio de casi 5 barcos de maíz para China. Muchas gracias. Esta es nuestra presentación. Muchas gracias, Tony. Pues son impresionantes las cifras de lo que manejan ahí en el puerto de Brownsville y bueno, las inversiones que han realizado también para poder hacer y ofrecer todos estos servicios. Pues gracias, Tony. Ahorita revisamos si hay algunas preguntas, respuestas. Gracias. Y bien, pues ahora cedo la palabra y el espacio a Guillermo Rico, gerente de ventas del puerto de Brownsville, para que también nos haga su presentación. Está en mute, Memo. Muy buenas tardes.
Héctor, muchas gracias. Para complementar la información de la presentación aquí de Tony y de Frank, ¿sí? Quiero decirles que primero agradecerles por su participación en este webinar sobre operación de la zona franca número 62 y los procedimientos para importar y exportar por un puerto marítimo fronterizo organizado por COMSE del Noreste. Muchas gracias, les agradecemos de parte del Consejo de Administración y el director del puerto. En el puerto de Brownsville trabajamos para México, apoyando al sector industrial y al sector de energía, principalmente. Perdona. El puerto cuenta con 16,000 hectáreas. Es la autoridad portuaria con más terreno en Estados Unidos. Es el único puerto de aguas profundas en la frontera México-Estados Unidos. Importante y creciente presencia son los sectores de energía y de carga a granel. Es el hogar principal del fabricante principal de barcos en Texas, Keppel AmField, que está fabricando barcos portacontenedores que van a transitar entre Los Ángeles y Hawái para una compañía que se llama Pasco. El puerto cuenta con terrenos disponibles a las orillas del canal. Estamos dentro de una zona de oportunidad que ahí hay incentivos fiscales. El calado del canal es de 13.4 metros en la entrada, 12.8 metros hasta la dársena de maniobra, 11.1 metros en la dársena de maniobras, y tenemos un proyecto y una autorización ya para llevar el calado hasta 15.8 metros. Tenemos 13 terminales para carga general, 6 terminales para cargas líquidas y una terminal de granos. Como se mencionó ahorita, tenemos más de 1 millón de pies cuadrados de bodegas cubiertas y más de 3 millones de pies cuadrados de almacenaje en espacio abierto. Nuestra conectividad multimodal es con las carreteras y autopistas, la I-69E, la C, la I-2 y la 550. Tenemos servicio de ferrocarril con BRG y se conecta hacia el norte con Union Pacific y BNSF y hacia México con Kansas City Southern de México. También contamos con la conexión a un canal de navegación intercostero del Golfo. Además que contamos con gasoductos y oleoductos hacia México. El puerto de Brownsville se conecta con los puentes internacionales de aquí el Zaragoza, Los Tomates, con el puente de ferrocarril oeste de Brownsville, con el puente internacional libre comercio Los Indios y el puente internacional Far Reynosa. Y aquí hay unos estimados de distancia del puerto, por ejemplo, a Monterrey son 321 kilómetros, a Saltillo son 431 kilómetros, a Torreón son 560 kilómetros, y ahí tenemos la distancia a México, serían 1055, a Guadalajara 1009, y esas son algunas de las distancias, por lo que el servicio al noreste de México es donde nos especializamos. Esta es la ruta del canal intracostero que hablaba ahorita, que es transporte por barcaza. Este canal va hasta Luisiana y en Luisiana sube a través del río Mississippi, y si siguen por el Golfo vamos a dar hasta Tampa. A través de estos servicios de contenedores, ¿sí? Se viene por río y por darles una idea, en un barco normalmente carga hasta 40, 50 mil toneladas, hasta 300 mil toneladas. En una barcaza son 20, 25 mil toneladas. Entonces, esa es una de las ventajas. Productos que manejamos en cuanto al acero es el planchón, placa, rollos, vigas, mineral de hierro, arrablo, alambrón, lingotes. Además, manejamos otros metales como el aluminio y el mineral de cromo, perdón.
A carga granel manejamos la chatarra de metal, llevamos maquinaria, llevamos algo de aluminio y algo de acero. Por contenedores, como ahorita lo mencionaba Tony, son los aparatos electrodomésticos, bebidas, azulejo y otros productos para el hogar. Carga líquida, manejamos petróleo, lubricantes, diésel, gasolina, combustóleo, nafta, gasoil, de vacío, cera, asfalto y látex. Carga seca, manejamos caliza, arena, sal, varita, bauxita, coque, cemento, distintos minerales, maíz, sorgo y azúcar. Y en carga de proyectos, tubería, equipos industriales, partes de generadores eólicos y equipo aeroespacial para SpaceX, que está haciendo, está lanzando desde esta ciudad, está haciendo pruebas para lanzamientos espaciales. Este año estimamos que vamos a tener, haber manejado más de 11 millones de toneladas, 11.2, parecido a lo del año pasado. Sin embargo, los ingresos del puerto subieron mucho. Esperemos, como muy pocas empresas pueden decir, va a ser un año muy difícil de que lleguemos a igualarlo. Al puerto le fue muy bien. Esperemos que sí lo podamos igualar próximamente. Para dar una idea del tráfico por el ferrocarril, manejamos más de 50,000 carros en el año. Aumentó un 24% más comparado con el 2019. Y el tráfico de camiones, especialmente las pipas y las plataformas con rollos, son de más de 1,500 camiones diarios. ¿Qué proyectos y qué mejoras a la infraestructura tenemos en planes? Como lo mencioné, tenemos el permiso para llevar a cabo y incrementar el calado del canal de navegación, de tal manera que puedan entrar los barcos más grandes del mundo. ¿Sí? Este es un proyecto de $300 millones de inversión, y se está haciendo a través de fondos de inversión públicos y privados. Además, tenemos el conector sur, que es una nueva entrada al puerto. Este conector sur va hacia la carretera a la playa Boca Chica y de ahí se va a conectar a un nuevo corredor que precisamente el condado de Cameron, a través de la autoridad de movilidad y el estado de Texas, están llevando a cabo, que se llama aquí en Estados Unidos el East Loop, el Loop Este. Ese proyecto va a lograr que circulen los camiones por el perímetro de la ciudad de Brownsville y lleguen al puerto para que no tengan que entrar por el medio de la ciudad. Entonces, ese proyecto, nosotros ya empezamos con el conector. Este conector ya está en camino. Debe llevar un 30 o 40% de avance, que esa es la primera parte de nosotros para conectarnos con este futuro libramiento que se está llevando a cabo. Esperemos que al finalizar el tercer trimestre del 2021, ya la construcción vaya muy adelantada. Y bueno, eso es todo. Ahí está mi información, mi teléfono, y cualquier pregunta estamos a sus órdenes para respondérselas. Y lo que no logremos responder, por favor, mándenme un correo y con mucho gusto haremos llegar las respuestas a ustedes. Héctor, pues muchas gracias. Esta es la presentación. Y bueno, pues ahora a lo que sigue. Muchas gracias, Guillermo. Por favor, si tienen algunas preguntas que nos quieran hacer o que quieran hacer a los panelistas, les pido lo puedan escribir en el chat. Y bien, yo nomás quería, Memo, Tony, preguntar, pues, comparado con un
puerto mexicano, bueno, pues obviamente es la distancia que es muy corta, por ejemplo, para los estados del noreste de México, o más corta. Pero bueno, en cuanto a procedimientos de importar, por ejemplo, por el puerto de Brownsville, el trámite de importación o de exportación es relativamente sencillo. ¿Qué tan complicado es? Como para que no sea una barrera y decir, bueno, pues mejor vámonos por un puerto mexicano. No sé si Lo que hacemos tienes... nosotros, trabajamos muy bien con la gente del non americano y la gente del non mexicano para que, bueno, llegue la carga al puerto, se hace una alianza o se hace un kick-off meeting entre ambos agentes aduanales y hasta el transportista es parte de la reunión para que cuando esté listo el cliente para exportar el producto a México, se haga un seamless operations que le llamamos nosotros, que sabemos que todos los que tenemos que tener que hacer se haga, que el pedimento esté listo en el lado mexicano, que la gente en el lado americano tenga listos los documentos, si es producto está en la franja libre o si el producto es en bono, pero que sea el procedimiento lo más seamless posible a llegar el producto al puente. Realmente antes no, ahorita ya con la tecnología que comentamos anterior ahorita, antes de comenzar, hay mucha tecnología en ambos aduanas que ahorita ya lo que es el documento paperless que existe y es entrar y salir, ahorita ya está, a veces ya ni se para el camión en el punto de inspecciones, todo está en la descripción del oficial obviamente, pero ahorita esos procedimientos son muy rápidos que te digo, y ahorita ya no son ningún obstáculo para hacer negocios en los puertos de Estados Unidos o en las fronteras. No sé si Parker Perfecto, gracias. puedes agregar ahí en ese comentario también. Punta de la Go ahead, Parker. de qué de qué sujeto, porque está haciendo chat aquí, entonces no oí todo de sus ¿Qué tan difícil son los procedimientos si vienen de México o van hacia México para hacer las importaciones y exportaciones? Que si eso no le quita competitividad al puerto en contra de un puerto mexicano. Pues el beneficio es la distancia de Monterrey, entonces ahí menos costos. Pero que yo veo, como yo operé en Laredo y también en Brownsville, los agentes aduanales están más acostumbrados aquí a volumen. Entonces, por productos o volumen que vienen, ellos tienen cuotas muy competitivas, los agentes aduanales mexicanos y también los americanos. Entonces, hay mucha competencia por ese negocio. Hay como unos 35 americanos, hay unos como 50 mexicanos y las cuotas son bien. Otro beneficio de Brownsville contra Laredo es no necesita el famoso transfer. Aquí se carga la misma camión mexicano y se llega con la misma compañía a destino Monterrey o otros destinos en México. Y eso es muy importante porque agarra tiempo en contra de Laredo. Agarra tiempo, no estás esperando ahorita en mi oficina de Laredo. Estamos esperando transfers todo el día porque son muy ocupados y no hay suficiente para mover todos los trailers que están pendientes de mover. Entonces, esos otros beneficios del puerto. Y los documentos, el documento, me tener un pregunto de documento. Hay un documento fiscal si viene carga de México hasta la zona franca. Es una intránsito fiscal que los agentes aduanales americanos tienen y es la transacción para entrar al puerto y luego se puede hacer en la zona 214 o se pueden presentar el agente aduanal en el puente a la importación
la forma 214 y luego no se necesita. Pero por exportación sí requiere un tránsito fiscal con la transporte. Quería comentar un poquito, Héctor, también ahorita tenemos un proyecto que se llama Unified Cargo Clearance. Es un proyecto que comenzó obviamente en Laredo y lo está manejando ya la zona aquí de Bronce y Matamoros, que tenemos ya el agente, el vista en el lado americano. Si hace una combinación de inspección con la aduana americana y la aduana mexicana. Así no tiene que ser la inspección dobles en México o en Estados Unidos. Eso es un programa muy importante para nosotros porque como le acabas de decir, alija el procedimiento en los puentes si es entrada y salida, y ahí se hace la inspección que le llaman dual inspections o Unified Cargo Inspections. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Tony. Bien, tenemos una pregunta. Nos dice Eleonora Guerrero, si existen mercancías restringidas por el puerto de Brownsville para operar. Mercancías restringidas. ¿Tienes un ejemplo de producto que está pensando? Porque yo no creo hay productos restringidos. Mientras que cae con el código de aduanas, obviamente tenemos que cumplir con eso, con el código. Se puede manejar. Manejamos armas, manejamos todo eso Licor, yo tengo licor, hazmat, manejamos. Mientras que cumples con los requisitos que requiere, hay varios departamentos gubernamentales que tienes que cumplir, que tienes que tener tus permisos, pero si cumples con esos requisitos no hay ningún problema. Muy bien, sí, pues manejan combustibles y... Manejamos gasolina, combustibles, así es. Químicos y demás, Químicos, cosas así, peligrosas. Sí. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Yadira López nos dice, ¿cuál es el procedimiento y control de descarga de mercancías peligrosas dentro del puerto de Brownsville? Es muy exigente por parte de las secretarías, por nombrar una, la FDA. No sé cuál es el procedimiento y control de descargas de mercancías peligrosas. Realmente no hay ninguna restricciones o no es manejamos mucho producto hazmat, obviamente como acabamos de comentar. Todas las terminales están certificadas por el Departamento de US Coast Guard, el Departamento de Department of Homeland Security, el US Customs and Border Protection. Todos tienen los requisitos para operar ese tipo de operaciones. Mientras que ya llega el producto a esas terminales o a los muelles públicos del puerto de Brownsville, ya viene certificado para poder manejar ese tipo de producto. Sí, nos pregunta y nos aclara Leonora en su pregunta pregunta esto porque no todas las aduanas en México pueden entrar todos los productos, ¿no? O dar acceso a todos los productos. Ahí ustedes no tienen esta restricción. Pues en eso por importación cosas hazmat que se llama en Estados Unidos hay que usar el puente Los Indios está abierto todo el tiempo. Por el puente Los Tomates hay ciertas ventanas para importar. Hay uno de 3 horas en la mañana y uno de 3 o 4 horas en la tarde. Y es por la razón que los camiones pasan a unas escuelas. Entonces, con la nueva ruta que van a circular la ciudad, no vamos a tener ese problema con productos hazmat. Muy bien. Yo voy a cumplir 30 años con el puerto de Brownsville y no me ha tocado ahorita una carga que no lo pudimos recibir porque no cumplía con los requisitos que nos pedía cualquier gobierno, cualquier departamento de gobierno, US Coast Guard, FDA, USDA, EDA, ATF. Hay varios, obviamente, pero mientras que cumples con todos los requerimientos que te piden, nunca ha habido ningún obstáculo. Manejamos mucho con la Armada de México. Está aquí en el puerto de Brownsville, viene 2 veces al mes y manejamos mucho producto que ellos manejan para México.
Como te digo, tengo casi ya 30 años en el puerto. No me ha tocado hasta ahorita un producto que no podemos manejar o que nos dijeron, no, sabes que no te vamos a permitir para importarlo. Perfecto, muy bien, gracias. Nos comenta Yadira López si utilizan el operador económico autorizado o alguna certificación de ISO ahí en el puerto, o qué certificaciones tienen. Tenemos el puerto de Brownsville, somos le llamamos un landlord port. El puerto de Brownsville no es un puerto operativo. Tenemos 3 alijadores o estibadores que el puerto le da una concesión a ellos para que operen en los muelles públicos del puerto de Brownsville. Esas 3 compañías bajo el proceso del consejo ellos sí tienen que estar certificados, pero nosotros como puerto no. Es uno de los requerimientos que requerimos cuando se hace el proceso, o sea, que apliquen y que hagan las operaciones del puerto. Ese es uno de los requisitos que el puerto les pide. Gracias, Tony. Yo quería preguntarle a Memo, mencionaste, Memo, que, bueno, pues están con el objetivo de ser el puerto del noreste de México, ¿no? De todos los estados acá del noreste. ¿Cuál sería la proporción de clientes americanos contra clientes mexicanos que tienen actualmente? Bueno. ¿Y qué sectores son los que más apoyan acá en México? Mira, yo estimo que arriba del 80% de la carga que maneja el puerto va o viene de México, ¿sí? Ah, mira. Y como lo mencionábamos, el producto número 1 son los productos líquidos, que son combustibles y productos petroleros y todo esto que movemos, ¿sí? El número 2, ¿sí? Es el acero. Manejamos, así como rollos, el planchón, que el planchón es la materia prima para todas las plantas de acero como Ternium, por darte una idea, ¿sí? Entonces, son los principales productos que manejamos, que son los más fuertes, y de ahí ya manejamos otros productos que recibimos por barco, ¿sí? Algunos son minerales, algunos son de otro tipo de productos. El año pasado estuvimos muy fuerte en lo que es la carga de proyectos. La mayoría de los proyectos eólicos en el noreste de México usan el puerto de Brownsville para recibir las aspas, para recibir las torres, los nacelles, todo eso. Estuvimos recibiendo, tenemos patios, los cuales casi se llenaron, pero seguimos creciendo en esto. Estuvimos manejando, y como lo mencionaba Tony, ahora hay 2 plantas que fabrican aspas en Matamoros, ¿sí? Nordex y TPI, y las 2 están usando al puerto de Brownsville para traerlas de Matamoros y de aquí embarcar hacia el norte de los Estados Unidos, y en un futuro por aquí van a exportar a otras partes del mundo a través de barcos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí el listado que di de productos, pues o vienen o van hacia México, ¿sí? Pero principalmente esos son los productos. Ahora con el servicio de contenedores, bueno, pues ya estamos viendo otros productos como es el mosaico, como es enseres domésticos y todo eso que van de México hacia Florida, ¿sí? A los centros de distribución allá. Y es un servicio que estamos estableciendo, y este servicio de contenedores son contenedores nada más para este uso, no son los contenedores comerciales que los subes y los puedes mandar a todo el mundo, ¿no? Nada más son para mandar, están entre el puerto de Brownsville y el puerto de Tampa, Florida, ¿no? Y de ahí de Florida suben a todo el este de los Estados Unidos, a los estados que están pegados al norte de Florida, ¿no? Puede llegar a Georgia, a las Carolinas, o todos esos estados, ¿no? Entonces, es un servicio muy interesante y bueno, pues que tenemos desde el año pasado ofreciéndolo, ¿no? Para diversificar precisamente. Nosotros decimos que el puerto es un puerto logístico multimodal. Tenemos todos los tipos de transporte, ¿sí? Que por aquí es por camión, por tren,
por barco, por barcaza, por tubería. ¿Sí? Recibimos gasolina y otros productos por tubería desde Corpus Christi y tenemos ductos de tuberías que mandamos producto a la refinería de Cadereyta. ¿Sí? Entonces, estamos muy diversificados en cuanto al tipo de transporte y como decimos aquí, no hay carga que no podamos manejar. Es cuestión de presentarla, estudiarla, ¿sí? Y bueno, si requieren autorizaciones, hacer esas autorizaciones. Entonces, estamos muy diversificados en cuanto al tipo de transporte. También, como yo traigo más años de Tony y Guillermo, manejamos plantas, por ejemplo, unas plantas de acero se importaron por aquí de Italia. También un proyecto que yo trabajé fue la línea de pintura para Nissan de Aguascalientes. Fue otras plantas, maquinaria. ¿Se fue el audio? Este fue el audio de Parker, ¿verdad? Yo, Ariel, Frank. Barely. Algo pasó ahí con la conexión. Algo pasó así con la conexión. Sí, prácticamente no. Sí, No sé. yo le hago seguimiento. Yo sí me acuerdo en mi época que trabajé con una gente anual también, con lo que comentó Parker. El puerto fue uno de los puertos importantes que se manejaban las plantas, que cuando el boom de los 90s en la zona norte de Monterrey, las plantas de acero, la planta de IMSA, todas esas plantas que se importaron por todo el mundo, que se movieron, o los hornos que estaban construyendo en los 80s y 90s. Muchas gracias. Yo quisiera complementar, ahorita preguntaron por el operador económico, que es el CityPad, ¿sí? Y tenemos todos esos programas en los puentes comerciales aquí en Brownsville, la línea FAST y tal. Incluso hay líneas específicas para esos camiones que vengan en FAST o CityPad en el puente internacional Zaragoza Los Tomates. Tienen líneas específicas, incluso tienen prioridades cuando hacen inspecciones por rayos X y todo eso. O sea, tenemos todas las facilidades y está próximo en abrir un nuevo sistema de inspección que va a reducir el tiempo en un 80 al 90% el tiempo de inspección, que eso está por salir. Será algo que ya después el sistema de puentes del condado nos dará a conocer. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Ediria también que cuáles son las principales mercaderías que exportan e importan en esta aduana. Me imagino que en este puerto, ¿no? Pero pues en parte ya es de lo que nos has comentado, Memo. Sí. Muy bien, pues ya no veo aquí alguna otra pregunta. Como quiera, a todos nuestros participantes pues tienen nuestros emails, el mail de Memo, de Frank Parker, de Tony, no sé si por ahí lo vi, pero bueno, el mío también ahí lo puse en el chat. Por si tuvieran a bien hacernos alguna pregunta, pues estamos a sus órdenes. Y bien, pues no sé si quieran hacer algún comentario final. Frank, Memo, Tony. Pues nada más agradecerles que hayan participado en este webinar. ¿Sí? Estamos muy agradecidos y esperamos que les hemos aclarado y les hemos dado la información acerca de lo que se lleva para hacer operaciones a través de un puerto marítimo fronterizo. Y estamos a sus órdenes para cualquier proyecto que quieran platicar. Muchas gracias. Bien, pues les agradezco en nombre de Comce Noreste y todo nuestro consejo de administración este tiempo que tuvieron para compartirnos sobre toda esta actividad que está ocurriendo en el puerto de Brownsville
las inversiones que se están haciendo, los movimientos de mercancía, y bueno, por compartirnos que hubo un muy buen resultado en 2020, a pesar A pesar de la... de la pandemia. Eso da gusto, ¿no? Y da gusto saber y conocer que van hacia adelante, que van creciendo, que hay proyectos. Y yo creo que pues también las buenas noticias deben de difundirse, y el puerto de Brownsville es una muy buena noticia de cómo ha venido trabajando. Estamos a sus órdenes también en Comce Noreste para lo que se ofrezca en cualquier actividad de comercio exterior, y bueno, siempre en estrecha comunicación y colaboración con el puerto de Brownsville para poder pues motivar el que más empresas se animen a exportar a través del puerto, ¿no? Yo quisiera agradecerte, Héctor, y a COMCE del Noreste y al Consejo, y decirte que estamos preparando ya otros temas interesantes que esperemos que la gente, las industrias tengan a bien volverse a conectar con nosotros, porque van a ser temas interesantes que les va a llamar la atención y que van a querer aprender un poco o enterarse de cómo se hacen algunos de lo que hacemos por esta región, ¿no? Entonces, y cómo les puede ayudar a las empresas a hacer una logística más eficiente, más competitiva, que al final del día de eso se trata, de ser más competitivo, y esa es la misión del puerto. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas a tener una logística más competitiva? Entonces, pues te agradecemos mucho a nombre del Consejo de Directores, de Comisionados del Puerto y del director, que nos hayas atendido, y bueno, pues seguiremos apoyando y seguiremos trabajando para difundir cómo podemos ayudar a la industria mexicana y del sector de energía para ser más competitivo. Pues muchas gracias, Memo. Y pues bueno, voy a agradecer a todos nuestros participantes, nuestros asistentes al webinar, que hayan estado con nosotros esta hora. Esperemos que haya sido de su interés los temas aquí expuestos, y como hemos mencionado ya varias veces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan por ahí, que nos quieran hacer, pues estamos a sus órdenes en los correos. Pues muchas gracias. Próximamente les estaremos avisando de otros webinars y otros eventos que tendremos, como menciona Memo. Y bueno, pues que tengan todos muy buenas tardes. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Y cuídense mucho todavía. Gracias. Bye.